Buenos días, soy la doctora María Angélica Allende Carrera y en esta presentación les voy a hablar brevemente de la saliva. Vamos a dar su definición, hablaremos de sus generalidades, su origen, sus funciones, sus componentes y algunas de sus alteraciones. De la saliva podemos decir que es un líquido alcalino, transparente, acuoso y algo viscoso, y está presente en la boca de todas las personas y otros animales, y sirve principalmente para humedecer la mucosa y ayuda a la preparación de los alimentos para la digestión. De sus generalidades, podemos decir que su producción está controlada por el sistema nervioso autónomo. El 99% de la saliva es agua, el resto es material orgánico e inorgánico. La saliva es estéril cuando sale de las glándulas salivales, pero deja de serlo cuando se combina con el líquido crevicular. Este líquido crevicular se encuentra en el surco gingival y va acompañado de una gran cantidad de enzimas y de anticuerpos. La saliva también se acompaña, después de salir de estas glándulas salivales, de una cantidad enorme de células descamadas, de restos de alimentos y muchos microorganismos. La secreción diaria de la saliva oscila entre 1 y 1.5 litros y el volumen medio en boca es de 1.1 mililitros por minuto. En reposo, la secreción salival oscila entre 0.25 y 0.35 mililitros por minuto y procede sobre todo de las glándulas submandibulares y sublinguales. El mayor volumen salival se produce antes, durante y después de las comidas y alcanza su pico máximo al mediodía y disminuye por la noche durante el sueño. Y bueno, la causa por la cual durante el sueño es que la secreción salival es disminuida es porque no está en ese momento presente el estímulo de la masticación y de la fonación, que hace precisamente que el fluido salival sea mayor. Entonces, por eso, durante el sueño es menor este fluido. ¿Cuál es el origen de nuestro fluido salival? Son las glándulas salivales y existen dos grupos, las glándulas salivales mayores y las glándulas salivales menores. Dentro de las mayores se encuentran la glándula parótida, que está localizada en la rama ascendente de nuestro maxilar inferior o mandíbula, por delante de la oreja. La glándula submandibular, que se encuentra en el cuerpo del maxilar inferior, más o menos por donde está el ángulo de nuestra mandíbula, a un lado del frenillo lingual, y la glándula sublingual, que se encuentra precisamente por debajo de la lengua. Y bueno, también haremos mención que existen las glándulas salivales menores que se encuentran en el interior de los labios y en la parte interna de lo que son los carrillos. Y también hay una pequeña porción de glándulas menores en el paladar y en la lengua. Vamos a hablar ahora de las funciones y los componentes que van a ayudar a que se lleven a cabo estas funciones.
Por principio vamos a mencionar a la lubricación y los componentes que van a hacer posible esta función son la mucina, las glicoproteínas y el agua. La mucina precisamente tiene la característica que presenta una textura, podríamos decirlo así, de moco. Y entonces eso es lo que le va a dar a nuestra saliva la capacidad de lubricación, ya que al momento que se une a nuestros alimentos va a formar un bolo alimenticio capaz de poder deglutirse, capaz de poder tragarse. Otra función es la antimicrobiana y es llevada a cabo por los siguientes componentes: la lisocima, la lactoferrina, la lactoperoxida, las cistinas, la mucina, las inmunoglobulinas y las proteínas ricas en prolina y también las histatinas. La función de mantenimiento va a ser dada por las mucinas, los electrolitos y el agua. ¿Y a qué se refiere esta función? Sucede que en la cavidad oral, por medio de la masticación, por medio de la fonación, todo el tiempo se está descamando nuestra mucosa bucal. Y entonces, precisamente por medio de la saliva y los componentes que ahorita estamos mencionando, como son las mucinas, los electrolitos y el agua, va a haber una regeneración continua de esta mucosa bucal. Y entonces por eso una de las funciones también que lleva a cabo la saliva es la de mantenimiento. También por medio de la saliva se lleva a cabo la remineralización. Y bueno, los componentes que hacen posible esto son el bicarbonato, el calcio, el flúor, el fosfato, las proteínas y la estaterina. Todos los órganos dentarios son susceptibles a la desmineralización, muchas veces por la ingesta de alimentos demasiado ácidos. Y entonces la saliva contrarresta este efecto y por eso se lleva a cabo la remineralización del esmalte de los órganos dentarios. Otra función que mencionaremos es la deglución y se lleva a cabo por medio del agua y las mucinas, que ya mencionamos que le dan la característica mucosa, ¿verdad?, de moco a nuestra saliva y por eso al unirse con nuestro alimento va a ser fácil su deglución, va a ser fácil que nosotros traguemos, ¿verdad?, el alimento que llevamos a nuestra cavidad oral. Otra función es la digestión y es llevada a cabo mediante la amilasa, la lipasa, la mucina, el agua, las ribonucleasas y las proteasas. La digestión comienza su proceso desde que nosotros comenzamos a masticar nuestros alimentos. Es un estímulo para la salivación y como esta saliva va a llevar todos estos componentes, desde que nosotros estamos masticando, se empieza a hacer la digestión tanto de los carbohidratos como de las grasas, para que cuando lleguen al estómago no le cueste demasiado trabajo, precisamente al estómago, llevar a cabo la digestión de estos alimentos. Por eso es indispensable que nosotros llevemos a cabo un buen proceso de masticación, el tiempo necesario y la forma adecuada de masticación, porque de esa manera vamos a ayudar a este proceso de digestión. La limpieza es otra de las funciones muy importantes que nos proporciona la saliva. Y esta limpieza se lleva a cabo por el agua que contiene nuestra saliva, que dijimos que es más o menos un 99%. La saliva tiene la acción de autolimpieza o de autobarrido. Nosotros, aún después de lavarnos los dientes, podemos tener en nuestra cavidad oral una cantidad considerable
de restos alimenticios. Y entonces, precisamente, por medio de la segregación de nuestra saliva, ¿qué va a suceder? Que al momento de tragarla vamos a ir jalando, vamos a ir barriendo todos estos restos alimenticios que quedan en algunos espacios de nuestra cavidad oral. Y entonces por eso, precisamente, entre más saliva se segregue, más limpieza se va a llevar a cabo. El sabor es importante, ¿verdad? Para nosotros al momento de que ingerimos algún alimento y está dado por el agua y la gustina, que es una enzima que se encuentra en nuestra saliva. Por medio de estas dos sustancias, nuestras glándulas salivales eh, proporcionan el fluido que nos va a dar la capacidad de que nuestras papilas puedan percibir todos los sabores de nuestros alimentos. Y por último vamos a mencionar a la fonación, que precisamente la dan el agua y la mucina. Si nosotros no tuviéramos la cantidad suficiente de saliva en boca, entonces no podríamos hablar de una manera correcta, ¿verdad? Podríamos sentir que la lengua se nos pega al paladar, sería una situación demasiado incómoda. Entonces, por eso necesitamos una cantidad considerable de agua y de mucina en nuestra saliva para que podamos llevar a cabo esta función. Vamos a hablar ahora brevemente de algunas de las alteraciones de la salivación. Eh, Tenemos por principio la hiposalivación, que se refiere a la disminución de la secreción salival, o sea, menor saliva, menor cantidad de saliva en nuestra boca. Vamos a hablar en primera instancia de lo que es la serostomía. Se le llama así a la comúnmente llamada boca seca. Y aquí tenemos una imagen en donde se muestra una persona que tiene la boca seca. Y esa sequedad va a darnos la presencia de fisuras, ¿sí? En algunos casos también se presenta la mucosa muy fina, o sea, muy delgada, se presenta también muy brillosa y en algunos casos hasta rojiza. Eh, Obviamente hay pacientes que por esta sequedad y por estas grietas pueden sentir dolor. ¿Y qué van a tener como síntomas estos pacientes? Van a tener la necesidad de estar ingiriendo continuamente agua y pues para el momento de la masticación, de la alimentación más bien, va a ser muy difícil para ellos llevarla a cabo porque el alimento se les va a pegar en toda la boca y va a ser muy difícil la deglución de estos alimentos. Hay algunas situaciones fisiológicas también que provocan una disminución en la secreción salival. Y vamos a dar un ejemplo solamente, que es la edad. Precisamente en las personas adultas, las glándulas salivales se van deteriorando y entonces la secreción salival va a ser disminuida. A estos pacientes precisamente también se les va a dificultar mucho la colocación de alguna prótesis bucal, una prótesis dental, porque precisamente la saliva, la viscosidad de ella es la que hace que las prótesis se adhieran con mayor facilidad a nuestras encías, a nuestra cavidad oral. Hay también la ingesta de algunos fármacos que provoca que la salivación sea disminuida, sea menor. Un ejemplo de estos fármacos pueden ser los anticonvulsionantes, los antidepresivos, algunos analgésicos, ¿sí? Que van a causar pues que haya menor salivación y bueno, se presentan en algunos casos este tipo de lesiones como la boca seca, ¿verdad? La serostomía.
La radioterapia de cabeza y cuello destruye en algunas ocasiones de una manera definitiva y total a las glándulas salivales. Entonces, las personas que reciben este tipo de terapia pueden cursar con hiposalivación. Y hay algunas enfermedades sistémicas en las cuales también se presenta una disminución considerable del flujo salival. Y podemos mencionar la más común, la que causa tantos estragos, ¿verdad?, a nivel mundial como es la diabetes. Entonces, precisamente las personas que tienen esta enfermedad, que la padecen, por lo general tienen boca seca, hay menor salivación. Otra alteración que podemos mencionar es la hipersalivación. Es caso contrario a la hiposalivación. En este caso, la salivación está aumentada y se le denomina también hipercialia, cialorrea o tialismo. Y para que haya hipersalivación, podemos mencionar algunos factores, como son los fisiológicos, y dentro de ellos, como ejemplos, podemos dar la erupción dentaria. Todos sabemos, ¿verdad?, que los bebés, cuando les están erupcionando sus dientes temporales, cursan con dolor y precisamente el dolor estimula la salivación. En el embarazo también puede haber hipersalivación durante el periodo menstrual y también puede haber hipersalivación cuando recibimos estímulos olfativos, gustativos y mecánicos. Dentro de los olfativos, bueno, aquí podemos mencionar que cuando nosotros olemos un alimento muy rico, ¿verdad? Muy sabroso, desde que se nos antoja, pues a veces en ese momento decimos muy comúnmente que se me hizo agua la boca, ¿verdad? Es porque estamos estimulando a nuestras glándulas y entonces hay mayor cantidad de flujo salival. También vamos a mencionar que existen los factores patológicos, como pueden ser algunos procesos neurológicos. Aquí daremos como ejemplo algunos pacientes con parálisis cerebral que no pueden controlar precisamente la deglución de esa saliva y entonces precisamente por eso muchas veces hasta sale de su boca y como comúnmente decimos, ¿verdad? El paciente babea continuamente porque no tiene esa capacidad de poder deglutir la saliva y aparte, por el proceso neurológico, la salivación es mayor. Y como ya habíamos mencionado, en el caso de la erupción dentaria, el dolor dental provoca que haya mayor salivación. Otro ejemplo también son los procesos inflamatorios y la colocación de prótesis en etapa inicial. Generalmente los pacientes, cuando les colocamos una prótesis dental en la primera cita que la llevan, sienten algo incómodo, ¿verdad? Algo extraño en su cavidad oral, algo molesto, y precisamente eso estimula a las glándulas salivales para que produzcan más fluido salival. Y bueno, esto fue a grandes rasgos eh, un poco de lo que podemos hablar de la producción, de los componentes, todo lo que es el flujo salival. Y aquí les puedo mostrar este cuadro sinóptico, este cuadro mental con todo lo que hablamos anteriormente. Pues bueno, eso es todo por mi parte. Espero que esta información les sea útil y que pues les haya gustado esta presentación. Muchas gracias. Hasta luego.